Ok, entonces estamos aquí. Vamos a colocar entonces aquí una cantidad de ejercicios que vamos a resolver. Entonces, el primer ejemplo que nosotros tenemos el día de hoy dice así: resolver, y me dan la ecuación diferencial. Vamos primero con sencilla, ¿ok? Y segunda, menos. Y primera, menos 6i igual a 0. Si nosotros notamos en esta estructura, aquí está el orden 2. Y la linealidad me la da la variable i, que no está derivada. Entonces colocamos por acá solución. Ya sabemos que como es una ecuación diferencial de orden 2, esa ecuación diferencial tiene solución por la teoría, que es de la forma i igual a e elevado a la rx. ¿Ok? Entonces, recuerden que el r va a ser la solución de la ecuación auxiliar. Quiere decir que para que esto que está acá, por definición, sea la solución de esto, yo tengo que verificar en esta expresión. Así que yo tomo esto y lo derivo. Al derivar esta expresión, la derivada de e es el mismo e, elevado a la rx, pero la derivada interna del exponente me da r. De igual forma, cuando yo tengo ahora la derivada segunda, que voy a sustituir aquí, al derivar esta expresión nuevamente, me queda aquí, me queda aquí r por el r, me queda r cuadrado e a la rx. Es decir, que ya tengo aquí la derivada de orden 1 y ya tengo aquí la derivada de orden 2 que debo sustituir aquí y aquí. Al sustituir, me va a quedar derivada de orden 2, ya sabemos que es r al cuadrado e a la rx, menos, porque dice menos la expresión, r elevado a la rx, menos 6 por i, pero i es la solución por la teoría que a mí me dan, es decir, e a la rx, y eso igual a 0. Cuando yo estoy aquí, yo consigo la ecuación auxiliar o la ecuación característica. ¿Y cómo se hace? Factorizando. Entonces voy a factorizar el término e a la rx, que va a multiplicar a r cuadrado menos r menos 6 igual a 0. Recuerden, esto que está acá es para nosotros la ecuación auxiliar o la ecuación característica con la cual yo voy a trabajar. Indudablemente que esta ecuación que yo tengo acá la vuelvo a escribir aquí, r cuadrado menos r igual a 6, y yo la vuelvo a factorizar. Al factorizar yo obtengo esto, que es una factorización sencilla, que yo tengo que buscar dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den 6. Y esos números son el menos 3 y el más 2. ¿Por qué? Porque menos 3 más 2 me da menos 1 y menos 3 por 2 me da menos 6. Y eso igual a 0. ¿Qué hago yo con esto ahora? Encontrar las raíces características. Entonces, r igual a 3, que es el que anula aquí, y r igual a menos 2, que es el que anula aquí, estos van a representar para nosotros las raíces características, ¿ok? De la ecuación auxiliar. Recuerden que la ecuación auxiliar también se puede llamar ecuación característica. Entonces, como ya tengo los valores de R de estas dos soluciones, yo puedo concebir de que esta la podemos llamar R1 y esta la podemos llamar R2. De tal manera que como la solución que está presentada en un inicio es I igual a E a la
Rx, y esto me lo da a mí el problema. Esto es por hipótesis, esto es la solución. De aquí yo puedo conseguir entonces que I sub 1 evaluado en X, porque Y depende de X, va a ser igual a E elevado a la R1. Pero R1 vale 3, entonces yo escribo aquí 3X. De igual forma, ahora voy para I sub 2, cuando sustituyo la otra raíz y me queda E elevado a la menos 2X. Ya con esto yo puedo conseguir la solución general de la ecuación diferencial, que por teoría es Y aplicado a X igual a una constante arbitraria C sub 1 por el valor de I sub 1 de X, más una constante arbitraria I sub 2 por el valor de I sub 2 de X. Sustituimos ambas expresiones y me queda finalmente, porque esta es la fórmula, que I sub X es igual a C sub 1 por E elevado a la 3X más C sub 2 por E elevado a la menos 2X. Y esta es la solución general. Cuando a mí me dicen resolver, lo que me están pidiendo es encontrar esa solución. Vamos a hacer otro ejemplo para que veamos el procedimiento, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí otro ejemplo para que tengamos mucha variedad de ejercicios, que dice ahora resolver dos puntos y me dan la ecuación diferencial y segunda menos 5i igual a 0. A esta es la que yo le voy a hallar la solución general. Indudablemente, de que recuerden que por la teoría, y eso lo vimos el día de ayer, una solución I igual a E elevado a la Rx. Esto es por la teoría. Esto es una solución. Quiere decir que yo necesito aquí conseguir la derivada segunda. La derivada primera de esto va a ser igual a Re a la Rx. Pero la derivada segunda de esto es igual a R cuadrado E a la Rx. Quiere decir de que esta estructura es la que yo voy a sustituir aquí y esta estructura es la que yo voy a sustituir así. Tomemos otra hoja. Si eso es así, entonces I segunda menos 5i igual a 0, la voy a sustituir por las expresiones que me dieron acá. Eso va a implicar de que R al cuadrado E a la Rx menos 5 que multiplica a E a la Rx es igual a 0. Aquí factorizo E a la Rx. E a la Rx que va a multiplicar a R al cuadrado, que es el que tengo yo acá, menos 5, igual a 0. Recuerden, como les dije, esta que está acá es la ecuación auxiliar, o si ustedes prefieren, o la ecuación característica. De esa ecuación característica yo tengo que factorizarla y encontrar sus raíces. Es decir, que yo tomo a R cuadrado menos 5 igual a 0 y yo resuelvo. Quiere decir que R al cuadrado es igual a 5. Eso implica de que R va a ser igual a más menos raíz de 5. Aquí obtengo una raíz R1 que es igual a raíz de 5 positiva y una raíz R2 que es igual a menos raíz de 5 que representan las dos raíces. Tanto esta raíz que yo tengo aquí como esta raíz que yo tengo acá, yo las debo sustituir en la expresión I igual E elevado a la Rx, en esta R. Entonces, yo obtengo la primera solución I sub 1 de X que va a ser igual a E elevado, y vamos a hacerlo de una forma directa, raíz de 5 por X. Y obtengo la solución I sub 2 de X que va a ser igual
a e elevado a menos la raíz de 5 por x. Tanto esta solución como esta solución se deben llevar a la solución general. Entonces la solución general ya de una vez va a ser igual. C sub 1, que es una constante arbitraria, que multiplica a I sub 1, pero I sub 1 es e elevado a la raíz de 5 por x, más C sub 2, otra constante arbitraria, que multiplica a e elevado a la menor raíz de 5 por el x. Y aquí tengo la solución de la ecuación general que me están dando al principio. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Recuerden que hoy vamos a hacer bastantes ejemplos antes de llegar a la teoría para que podamos estar claros con estas expresiones. Entonces vamos a colocar nuevamente aquí un ejemplo. Y voy a colocar por acá nuevamente resolver. Le coloco 2 puntos y digo y segunda más 12y primera más 36y igual a 0. Esta es la ecuación que yo debo resolver. Entonces yo le coloco por acá la solución. Colocamos 2 puntos y ya sabemos que la expresión igual e a la rx hay que derivar la una, derivar la 2 y sustituirla en esta expresión. Indudablemente que me voy a saltar ese paso y voy a llegar de una vez a la ecuación característica. La ecuación característica tendrá la forma r al cuadrado más 12r más 36 igual a 0. Esta ecuación característica que tengo yo aquí, yo tengo que resolverla. Es decir, yo tengo que conseguir aquí las raíces. Entonces, esta expresión que está acá, si ustedes ven, yo la puedo factorizar y decir que r al cuadrado más 12r más 36, yo lo puedo escribir directamente como r más 6 elevado al cuadrado igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo este producto notable, cuadrado del primero es este, doble del primero por el segundo es este, y cuadrado del segundo es este que está aquí. Quiere decir que si ustedes ven en todo caso aquí, la única raíz que hace 0 a esto es r igual a menos 6. Es decir, que esta es la raíz que yo tengo. Pero ustedes dirán, profesor, pero yo tengo dos soluciones porque yo tengo I sub 1 de X y tengo I sub 2 de X. ¿Cómo van a ser estos resultados? Pues nosotros vimos que cuando las raíces son repetidas, la solución general era de la forma I sub X es igual a I sub 1, perdón, a C por I sub 1 de X multiplicado por X C sub 2 por I sub 2 de X. Es decir, que hay que multiplicar en esta expresión por X. Si eso es cierto, entonces yo puedo decir ya directamente que la solución general de la expresión va a ser C sub 1 por I, pero I es igual a, a E elevado a la Rx, pero R me dio menos 6. Entonces digo acá, menos 6x, más x que multiplica c sub 2 por e elevado a la menos 6x. Indudablemente que aquí en esta expresión yo puedo factorizar estos dos términos y la expresión general de la solución va a quedar de la forma, abro un paréntesis, c sub 1 más x c sub 2 que multiplica a e elevado a la menos 6x. Y esta es la solución general. Cuando las raíces se repiten, yo tengo que colocar este x que está aquí. ¿Ok? Entonces estamos analizando todos los posibles casos que se puedan presentar. Vamos a hacer otro en este mismo estilo y voy a tomar otra hoja para resolver. Entonces yo coloco por acá ejemplo. Entonces yo tengo una ecuación diferencial que dice resolver la ecuación diferencial que es y segunda
menos 16 y primera más 64 y igual a 0. ¿Ok? Recordemos que si yo voy a hacer la solución de esto, la solución por teoría es igual e elevado a la rx. Al derivar, ya sabemos lo que me queda. Al sustituir aquí, me queda que eso es r al cuadrado e a la rx menos 16 re a la rx más 64 por e a la rx igual a 0. Yo factorizo el término e elevado a la rx y me queda e elevado a la rx que multiplica a r cuadrado menos 16r más 64 igual a 0. Si ustedes ven, esto que yo tengo acá va a representar para nosotros la ecuación característica. Esta ecuación característica en la que yo le tengo que hallar las raíces. La escribo por acá, r cuadrado menos 16r más 64 igual a 0. Y esta expresión yo la tengo que factorizar. Para factorizar nosotros podemos ver de que este término es de la forma r menos 8 elevado al cuadrado igual a 0. ¿Por qué? Al desarrollar este producto notable, me queda cuadrado del primero, doble del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Quiere decir que esta expresión tiene dos raíces. Una raíz 1 que va a ser igual a una raíz 2 que va a ser igual al número que anula esto, el valor raíz de esto que es 8. Teniendo eso en consideración, entonces I sub 1 de x, lo voy a escribir por separado, es de la forma e elevado a la rx, pero como r me da 8, escribo 8x. E I sub 2 en x va a ser igual. Como las raíces son repetidas, yo tengo que escribir aquí x por e elevado a la 8x. Quiere decir que la solución general I sub x ya la podemos escribir acá y decir que es c sub 1 más c sub 2 por x multiplicado por e a la 8x. Y aquí tengo ya el resultado general de esa ecuación diferencial. Vamos a hacer otro ejemplo que abarque todos los casos que nosotros teníamos. Porque recuerden que habían tres casos. Uno, cuando las raíces R1 y R2 eran diferentes. Dos, cuando las raíces R1 y R2 eran iguales. Y tres, cuando las raíces R1 y R2 son números complejos. Entonces vamos a ver si podemos realizar uno en números complejos. Me dicen resolver, dos puntos, y me dan una ecuación diferencial. Y segunda más 2 veces y primera más 17y igual a 0. Recuerden que estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de orden 2 con coeficientes por el método de reducción. Entonces, si yo voy a hacer la solución de esto, recuerden que uno utiliza por la teoría, por hipótesis, de que la solución para una ecuación diferencial de esta es de la forma I igual a E a la Rx. Esta expresión que está aquí, yo la tengo que derivar dos veces, una vez y sustituirla. Quiere decir que aquí me queda R cuadrado por E elevado a la Rx, más dos veces R por E a la Rx, más 17 veces I, que es E a la Rx igual a 0. Nuevamente aquí factorizamos E a la Rx con la finalidad de poder conseguir la ecuación característica. Recuerden, esto que está acá representa para nosotros la ecuación característica. Ya cuando tengo la ecuación característica, yo lo que tengo que hallar son las raíces. Cuando yo hablo de las raíces, me estoy refiriendo a las soluciones de esta expresión. Entonces yo tengo aquí r cuadrado más 2r más 17 igual a 0. Como voy a resolver con una ecuación de segundo grado, digo
R va a ser igual. Escribo una línea de fracción y aplico la ecuación de segundo grado. Recuerden que este es para nosotros B, A, que es 1, y C, que es 17. Entonces digo, menos B, que es menos 2, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 4 que multiplica A, que es 1, porque es el coeficiente que se sobreentiende, está aquí, que multiplica a C, que es 17. Cierro mi paréntesis, cierro la raíz, y abajo 2 que multiplica A, que es 2 por 1. Quiere decir que R va a ser igual, paso mi línea de fracción, y escribo, afuera me sigue quedando el menos 2, y aquí más menos, la raíz cuadrada de 2 a la 2 es 4. Y al multiplicar 4 por 1, 4 y 4 por 17, eso me da como resultado 68, y todo dividido por 2. Esto lo puedo escribir como menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 68 más 4 me queda menos 64. Y todo esto sobre 2. Ya cuando tengo acá, yo me doy cuenta de que tengo una raíz negativa. Es decir, que la solución es compleja. Entonces, para reescribir la solución compleja, yo digo menos 2 más menos. El 64 en positivo es 8 a la 2. Quiere decir que aquí puedo sacar esto como 8. Pero el negativo, que es la raíz de menos 1, eso es i. Entonces yo escribo aquí 8 por i. Todo dividido entre 2. Recuerden que es un número complejo. Si yo simplifico todo por 2 en esta expresión, R va a ser de la forma menos 2 más menos, perdón. Al dividir por 2, menos 2 entre 2 me queda menos 1, más menos, y 8 dividido por 2 me queda 4i. Ya cuando tengo esto, yo puedo conseguir las dos raíces. Quiere decir que R1 es de la forma menos 1 más 4i. Y R2 es de la forma menos 1 menos 4i. Recuerden que estas son soluciones que pertenecen al campo complejo. ¿Ok? Ya teniendo esas dos soluciones, yo vengo y las llevo a la forma del I sub 1 y I sub 2. Recuerden que I sub 1 va a ser de la forma E elevado a la RX. Quiere decir que esto es E elevado, R1, elevado a la menos 1 más 4i multiplicado por x. Pero esta expresión que está acá se puede escribir por teoría, que nosotros ya lo vimos, se puede escribir como E elevado, al multiplicar este término por este, me queda menos x. Y al aplicar la fórmula de Euler a esta expresión que nosotros la escribimos anteriormente, esto me queda que es el coseno de 4x. De igual forma, cuando yo voy ahora a I sub 2 es de la forma E elevado a la R2 por x. Y eso es lo mismo que E elevado, paréntesis, menos 1, menos 4i, todo por x. Si hacemos la resolución por la fórmula de Euler, esto me queda de la forma E elevado a la menos x, porque saco factor común, y aquí me queda, al separar, me queda E elevado a esto por E elevado a la 4i. Pero E elevado a la 4i es lo mismo que escribir en el desarrollo el seno de 4x. Entonces ya tengo I sub 1, ya tengo I sub 2. De aquí yo obtengo que la solución general I sub x es de la forma E elevado a la menos x, ¿cierto? Que va a multiplicar, porque resulta de que si yo sumo este I sub 1 con este I sub 2, podemos ver claramente de que este término y este término son iguales, lo saco aquí factor común. Entonces aquí yo tengo que escribir C sub 1 que multiplica el término este, que es
el coseno de 4x más c sub 2 que multiplica al seno de 4x. Y aquí tengo la solución general cuando las raíces son del tipo complejo. Vamos a hacer otra que tenga que ver con esta parte compleja, ¿ok? Entonces colocamos por acá ejemplo y vamos a resolver. Y me dan una ecuación diferencial de la forma y segunda más y primera más y igual a 0. Escribo solución. Sabemos que la solución es y igual a la Rx. Entonces, esto lo tengo que sustituir aquí con las derivadas para conseguir la ecuación característica. Entonces me queda r cuadrado e a la Rx al sustituir aquí, más r e a la Rx al sustituir aquí, más e a la Rx al sustituir aquí. Y esto igual a 0. Aquí yo factorizo e a la Rx y me queda r cuadrado más r más 1 igual a 0. Ya sabemos que esto es la ecuación característica. Esa ecuación característica yo la escribo por acá abajo y yo tengo que resolverla. Por supuesto que tengo que aplicar aquí la ecuación de segundo grado. Al aplicar la ecuación de segundo grado me queda que r va a ser igual, paso mi línea de fracción y digo menos b, que sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1. Y todo esto multiplicado 2 por a, que es 1. Así que en esta expresión me está quedando que r va a ser igual, vuelvo a escribir mi línea de fracción, vuelvo a escribir arriba mi menos 1, abajo el 2, y aquí el más menos, la raíz cuadrada. Nosotros podemos sacar la cuenta aquí de una vez. 4 por 1 por 1 es 4. Menos 4 más 1 me queda aquí menos 3. Quiere decir que esto es menos 1 más menos. Entonces, en esta parte, la raíz de 3 no puede salir fuera. Y el menos es i. Es decir, que esto me queda raíz de 3 que multiplica a i. Y todo esto dividido por 2. Ya con esto yo puedo conseguir quién es R1 y quién es R2. Entonces, R1 va a ser de la forma menos 1 más la raíz de 3 que multiplica a i, todo dividido por 2. Le coloco el punto para que lo vean, pero no hace falta. Y aquí coloco R2 que va a ser igual a menos 1 menos la raíz de 3 por i, todo dividido por 2. Indudablemente de que como la solución es i igual e a la Rx, en este valor de r yo tengo que sustituir R1 y luego R2. Y de ahí yo consigo la solución i sub 1 y la solución i sub 2. La solución i sub 1 va a ser igual. Esto lo pueden hacer ustedes directo, porque al sustituir la expresión esta, el 1 sobre 2, que es la parte real, va a quedar en el e. Es decir, fíjense, e elevado a la menos 1 sobre 2, multiplicado por el coseno de la parte real de esto, que es la raíz de 3 sobre 2, y le colocan aquí a la expresión x. ¿Ok? ¿Por qué x? Bueno, porque aquí está la x, miren. Es como si yo separo esto en e elevado a dos cosas que está acá y está multiplicado por x. Y después aquí i sub 2 va a ser igual a e, si ustedes pueden ver aquí también es menos 1/2. Entonces digo acá menos 1 sobre 2, pero como esto es negativo, la expresión en la sustitución de Euler es de la forma seno de la raíz de 3 sobre 2 por x. El x va afuera, ¿no? El x no es del ángulo. El ángulo es, perdón, es del ángulo. Entonces,
la solución general y sub x va a ser igual. Como ustedes pueden ver, yo tengo aquí esta expresión que es común con esta expresión y yo las puedo factorizar. Así que al factorizar me queda que la solución al final va a ser de la forma e elevado a la menos 1 sobre 2 que va a multiplicar, disculpen aquí me equivoqué con el color, c sub 1 que multiplica a el coseno de la raíz de 3 sobre 2 por x, más c sub 2 que va a multiplicar al seno de la raíz de 3 sobre 2 por x. Y aquí tengo la solución general de esa expresión. ¿Ok? Por supuesto que deben haber problemas con condiciones de frontera, pero los problemas con condiciones de frontera, vamos a hacer uno para que lo vean. Un problema con condición de frontera, para que no quede en el aire esto. Ejemplo. Y voy a colocar, por ejemplo, resolver, dos puntos. Y segunda, menos y primera, menos 2 veces y igual a 0, cuando y evaluado en 0 es 1, e y' evaluado en 0 es 4. Es decir, lo que me están dando aquí son condiciones. Por supuesto que si yo voy a resolver esta expresión, perdón, aquí no es resolver, aquí es solución. Disculpen, aquí tengo que colocar solución. Si yo voy a colocar ahora la solución de esto, sabemos que y es igual a e a la rx. Quiere decir que cuando yo sustituyo aquí la derivada de orden 2, esto es r cuadrado e a la rx, r e a la rx, menos 2 por e a la rx, igual a 0. Factorizando e a la rx me queda r cuadrado menos r menos 2 igual a 0. Ya sabemos que esto es la ecuación característica. Quiere decir que la ecuación r cuadrado menos r menos 2 igual a 0, yo la tengo que resolver. Por supuesto que aquí se ve fácil, porque si yo observo, yo puedo colocar r y r y decir, buscar dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. Por supuesto que es el menos 2 más 1. Menos 2 más 1 me da menos 1 y menos 2 por 1 me da menos 2. Es decir, que la raíz 1 es igual a 2 porque es la que anula aquí. Y la raíz 2 que yo tengo aquí es menos 1, que es la que anula aquí. Quiere decir que aquí yo puedo ya conseguir la solución general y la solución general va a ser de la forma c sub 1 por e elevado a la rx, pero r es 2 y aquí x, más c sub 2 por e elevado a la r, pero r ahora es menos x. Y aquí tengo ya la solución general. Pero como a mí me están dando condiciones de frontera, que son estas condiciones de borde, yo vengo y digo, ok, entonces me están dando unas condiciones. Las condiciones que me están dando es que y evaluado en 0 va como resultado 1. Y que y' evaluado en 0 es 4. Entonces esas condiciones yo las tengo que llevar de una u otra manera a esta expresión. Como esta es la solución general, entonces yo digo y evaluado en 0 va a ser igual a c sub 1 por e elevado a la 2 que multiplica a 0, más c sub 2 por e elevado a la menos 0. Por supuesto que menos 0 es 0, así que como esto es 2 por 0, aquí me queda
C sub 1 por E a la 0 y aquí C sub 2 por E a la 0. Indudablemente que aquí I sub 0 me está dando C sub 1 más C sub 2. Ah, pero eso vale 1. Conclusión de esto, C sub 1 más C sub 2 me da 1. Y ya tengo aquí cuánto vale la suma de las constantes arbitrarias. Ahora, resulta de que la expresión esta que yo tengo acá, yo la tengo que derivar. Entonces yo vengo y la escribo. I sub x va a ser igual a C sub 1 por E a la 2x más C sub 2 multiplicado por E a la menos x. Como yo necesito aplicar la segunda condición, que es la derivada evaluada en cero en la solución general, yo vengo y la derivo. Entonces digo, y' de x va a ser igual. Al derivar aquí, la derivada de e es la misma, por la interna es 2. Entonces me queda 2 por c sub 1 elevado a la 2x. Al derivar este, e a la menos x sigue siendo e a la menos x. La interna es menos 1, me queda que es menos c sub 2 e a la menos x. Por supuesto que ahora yo tengo que evaluar la segunda condición. Y la segunda condición al evaluar me queda que es en x0, c sub 1 por e a la 2 que multiplica 0, menos c sub 2 por e que multiplica a menos 0. Ya observamos en este caso que y' de 0 va a ser igual. Esto me da 1 y esto me da 1. Quiere decir que esto me da 2d sub 1 menos c sub 2. Ah, pero esta expresión es igual a 4. Así que yo puedo obtener que 2 veces c sub 1 menos c sub 2 es igual a 4. Y ya tengo otra expresión aquí en C1 y en C2. Entonces, tomando esos resultados de las constantes arbitrarias, yo tengo que C sub 1 más C sub 2 es igual a 1. Y también tengo aquí, en la otra, que 2 veces C sub 1 menos C sub 2 es igual a 4. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Indudablemente que si esta la llamo 1 y esta la llamo 2, yo puedo tener la ecuación 1, le sumo la ecuación 2 y se cancela esto. Quiere decir que al sumar C sub 1 con 2C sub 1 me queda 3C sub 1 que es igual a 1 más 4 es 5. Conclusión de esto, C sub 1 es igual a 5 dividido por 3. Ya tengo cuánto vale la constante. Ya dejó de ser arbitraria. Es una constante que yo pude conseguir. Y al sustituir este 5 tercios aquí, me va a quedar entonces que 5 tercios más C sub 2 es igual a 1, lo que implica que C sub 2 va a ser 1 menos 5 tercios, y eso me da como resultado 2 tercios. Y aquí tengo la solución de lo que vale C sub 2. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, escribimos en todo caso la solución que satisface a la ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Entonces me va a quedar que I sub x va a ser igual C sub 1, que me quedó como resultado 5 sobre 3, que es el que me dio aquí, por e elevado a la 2x, menos C sub 2, que es 2 sobre 3 por e elevado a la menos x. Y esto que está acá va a representar la solución de la ecuación diferencial con las condiciones iniciales del problema. Bueno, vamos a continuar entonces en esta parte. Ahora vamos a entrar a la resolución de ecuaciones diferenciales de orden n. En realidad es casi lo mismo, pero necesitamos la teoría. Entonces vamos a colocar por acá ecuaciones diferenciales lineales de
orden n. Lo subrayamos. Entonces, necesitamos varias definiciones para abordar esto. La primera definición. Lo voy a hacer de la manera más abreviada posible. Entonces, se puede decir o se dice que la función f1 de x, f2 de x, puntos suspensivos, fn de x, es un conjunto LI. LI, recuerden por álgebra que es linealmente independiente, pero no, vamos a colocarlo dependiente. Disculpen acá, LD. Se dice que F1, F2, Fn es un conjunto LD en un intervalo y si existen constantes C sub 1, C sub 2, puntos suspensivos, C sub n, no todas 0, tales que dos puntos, C sub 1 por F1 de X más C sub 2 por F2 de X más puntos suspensivos más C sub n por Fn de X es igual a 0. Y eso para todo X que pertenezca al intervalo. Vamos a escribir bien este pertenece. Para todo X que pertenezca al intervalo. Punto y seguido. Pero F1 de X, F2 de X, puntos suspensivos, Fn de X, se dice Li en el intervalo I si no son LD en I. Y lógico, ustedes dirán, profesor, si no es linealmente dependiente, es linealmente independiente. Sí, pero tenemos que formalizar esto que está acá. Es decir, aquí es donde ustedes tienen que ver cómo es el negocio acá. Es decir, que la igualdad, y la vuelvo a escribir, C sub 1 por F1 de X, más C sub 2 por F2 de X, más puntos suspensivos, más C sub n por Fn de X, igual a 0, para todo X que pertenezca a I, y lo voy a colocar aquí en rojo, implica, y lo voy a subrayar también, implica que la constante C sub 1 va a ser igual a la constante C sub 2, va a ser igual a 0, igual a la constante C sub n. Es decir, que para que sea LI se tiene que cumplir en todo caso esta definición. Vamos con otra definición que nos hace falta para abordar las ecuaciones diferenciales de orden n. Si el conjunto F1 de X, F2 de X, puntos suspensivos Fn de X,
tiene o tienen al menos n-1 derivadas. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de n-1? Que yo puedo tener las funciones y derivarlas hasta orden n-1. En vamos a quitar este punto que está acá, en un intervalo. Y voy a hacer la acotación aquí, abierto. Y, porque no va a tomar los extremos, para que no llegue a orden n. Entonces, para x que pertenezca a ese intervalo abierto, el Wronskiano, lo voy a subrayar, se define para las f sub ix con i mayor o igual que 1, menor o igual que n, ¿cómo? Aquí no me alcanza, lo voy a hacer en la próxima hoja. Lo voy a hacer aquí. Se define como el Wronskiano, que es W, aplicado a F1, F2, puntos suspensivos, Fn, que va a ser igual. La primera fila es la función original, F1 de X, F2 de X, y aquí va punto suspensivo hasta que llego a Fn de X. La segunda fila es la derivada, primera derivada de F1, primera derivada de F2, punto suspensivo, primera derivada de Fn. Yo puedo escribir la derivada de orden 2, orden 3, pero no la vamos a escribir. Vamos a escribir aquí 3 puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos y 3 puntos suspensivos para llegar a la derivada de orden n, de 1 en x. Esto significa derivada de orden n. Y aquí de la función 2, derivada de orden n en x. Punto suspensivo, la función fn, derivada de orden n en x. Y por supuesto, esto que está acá es el determinante que me indica el Wronskiano. Entonces ahora voy con otra definición que va enlazada con esta. Y esa definición se dice lo siguiente. Una ecuación diferencial de orden n es lineal si tiene la forma dos puntos. Y la voy a escribir abajo. A sub n de x y derivada enésima en x. Más a sub n-1 en x y derivada orden n-1 de x. Más punto suspensivo más, como no me alcanza el espacio aquí, lo continúo aquí. Entonces digo acá, más a sub 1 de x, primera derivada de x, más a sub 0 de x por la función y sin derivar, y todo esto igual a una función que yo llamo función g de x. ¿Ok? Donde
las funciones, dos puntos, a sub n de x, a sub n menos 1 de x, coma, puntos suspensivos, a sub 1 de x, coma, a sub 0 de x, dependen únicamente de x. Y voy a subrayar esto, porque eso tiene que cumplirse de esta manera. Cuando en la ecuación anterior g de x es igual a 0, y lo voy a escribir por acá así, entonces a sub n de x y a la n de x, más, lo voy a hacer más chiquitito, a sub n menos 1 de x y de x a la n menos 1, más puntos suspensivos, más a sub 1 de x y prima de x, más a sub 0 de x y de x igual a 0, entonces la ecuación diferencial es homogénea reducida. Voy a subrayar por acá. Esta que está aquí es una ecuación homogénea reducida. Hay algunos libros que a la ecuación homogénea reducida también la llaman homogénea complementaria. ¿Ok? Entonces ya tenemos la forma, voy a volverlo a poner aquí. Esta es la forma de una ecuación diferencial lineal. Vamos a encerrarla aquí para que la vean. Es esta que está aquí. Las funciones dependen solo de x y esto es derivada de orden n, derivada de orden n-1 y así sucesivamente. Y eso es igual a una función. Ahora, si esa función se hace 0, entonces la ecuación diferencial lineal se transforma en una ecuación reducida homogénea o complementaria. Vamos con un teorema. Aquí irremediablemente necesitamos toda esta teoría para poder resolver los problemas. Ese teorema dice lo siguiente. Si y sub 1 de x, y sub 2 de x, puntos suspensivos, y sub n de x es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, y voy a colocar aquí h de homogénea, en un intervalo y voy a subrayar aquí conjunto fundamental. En y, y esto es, que y sub 1 de x, y sub 2 de x, puntos suspensivos, y sub n de x, esto forma un conjunto LI, linealmente independiente. Por supuesto,
en el intervalo I, lo que es equivalente a decir que el Wronskiano de I sub 1 de X, I sub 2 de X, puntos suspensivos, I sub n de X, el resultado es distinto de 0. Y aquí vamos a colocar algún X sub 0 que pertenezca al intervalo. Y voy a subrayar aquí X sub 0. Para algún X sub 0 que pertenezca al intervalo. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es de la forma I sub x igual C sub 1 por I1 de X más C sub 2 por I2 de X más puntos suspensivos más C sub n por I sub n de X. Esta va a ser la solución general de una ecuación diferencial homogénea donde los I sub I son linealmente independientes, que lo pueden comprobar con el Wronskiano. Por supuesto, C sub 1, C sub 2, puntos suspensivos, C sub n son constantes arbitrarias. La forma de conseguir esa constante es cuando a mí me dan condiciones iniciales en el ejercicio. Veamos otro teorema. Ese otro teorema dice lo siguiente. Sea I sub P, fíjense bien, I sub P, una solución de la ecuación diferencial lineal. Esa la vamos a escribir ecuación diferencial lineal. Esa es cuando la función es igual a g de x. Es decir, entre paréntesis, la no homogénea. En un intervalo I, perdón, sea I sub P una solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea en I. Y sea también dos puntos I sub C aplicado a X igual a C sub 1 por I sub 1 de X más C sub 2 por I sub 2 de X más puntos suspensivos más C sub n por I sub n de X. Si ustedes ven, eso que está acá es la solución general de una ecuación diferencial homogénea en un intervalo I, coma. Entonces, la solución general, no me alcanza, tengo que tomar otra hoja. La solución general de la ecuación diferencial lineal, entre paréntesis, no homogénea, es dos puntos I sub x igual. Y fíjense bien lo que vamos a hacer aquí.
C sub 1 de I sub 1 de X. C sub 2 I sub 2 de X. Más puntos suspensivos más C sub n por I sub n de X más, y lo voy a colocar aquí en azul, más I sub p de X. Pero resulta que todo lo que tengo yo aquí, si ustedes lo ven aquí, es este que está aquí. Es decir, I sub c de X. Entonces puedo escribir al final que la solución general I sub X es de la forma I sub c, que es la solución complementaria de la homogénea, más I sub p, que es la solución de la no homogénea. Y aquí tengo la forma de la solución para una ecuación diferencial de orden n. Tenemos que terminar la teoría, así que continuamos y colocamos por acá ecuaciones diferenciales lineales de orden n homogéneas con coeficientes constantes. Nosotros acabamos de ver las ecuaciones diferenciales lineales de orden n, no homogénea y homogénea, donde los coeficientes son funciones. Ahora vamos a ver cuando los coeficientes son constantes. Entonces podemos decir que son de la forma dos puntos y escribo acá a sub n por i, entonces aquí derivada de orden n en x, más a sub n menos 1 y derivada de orden n menos 1 en x, más tres puntos suspensivos a sub 1, vamos a escribir a sub 2, a sub 2 y segunda de x, más a sub 1 y sub 1 de x, más a sub 0, la función y de x sin derivar igual a 0. Y esta es la forma general de una ecuación diferencial de orden n homogénea con coeficientes constantes. Recuerden que en todo caso aquí lo voy a colocar porque siempre hace falta recordar que a sub n menos 1, puntos suspensivos a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son constantes reales. ¿Ok? Son constantes reales. Si es el caso complejo, se resuelve de otra manera, pero no es nuestro caso. Aquí las constantes tienen que ser constantes reales. En este caso, la solución es de la forma exponencial ya vista. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, que iba a ser igual a e elevado a la rx. Se aplica lo mismo que acabamos de hacer con todo el resto de los ejercicios. Tomo otra hoja y digo, ok, entonces I igual a e a la rx es solución
de la ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes si y solo si y solo si R, que es el que está aquí, ¿cierto? Es una raíz de dicha ecuación. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo queda la ecuación? Fíjense, queda así. A sub n, r a la n. Esto sí no es derivada. Esto es n. Más a sub n menos 1, r a la n menos 1. Más, esto es exponente, no es derivada. Punto suspensivo, más a sub 2, r al cuadrado, más a sub 1, r a la 1, más a sub 0 como término independiente igual a 0. Resulta que todo esto que está acá, al igual que en el caso anterior, nosotros lo vamos a llamar ecuación auxiliar o ecuación característica. Cualquiera de las dos formas, ¿ok? Y esto es ecuación línea característica de, y lo voy a escribir acá, la ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. ¿Ok? Aquí no se puede hacer un análisis completo, pero sin embargo podemos ver los tres casos fundamentales, así como hicimos en el otro. Caso número 1. 2 puntos. Todas las raíces, y escribo R1, R2, Rn, son reales y distintas. Caso 1. Todas las raíces R1, R2, Rn son reales y distintas. Así, la solución general de la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Con coeficientes constantes. Es de la forma 2 puntos. Y sub x, que va a ser igual. C sub 1 por e a la R1x. C sub 2 por e a la R2x. Más puntos suspensivos C sub n por e a la Rnx. Y esta es la forma de la solución cuando las raíces son reales y distintas. ¿Ok? Vamos con el caso número 2. Si R1, y esto es bien importante, es una raíz de, y voy a escribirlo por acá, multiplicidad, y lo voy a subrayar, de multiplicidad K, es decir,
K raíces son iguales a R1. Entonces, a esta raíz se le tienen K soluciones LI de la ecuación diferencial homogénea. Y es de la forma, como no me alcanza el espacio, lo vamos a hacer abajo. Y es de la forma I sub X igual. Vamos a ver cómo lo escribimos. No, así no. Ups, no, ya va. Vamos a ver. Resulta que yo tengo las R1, que son raíces con K soluciones linealmente independientes. Ah, ya. Entonces yo puedo formar un conjunto. Ese conjunto es E a la R1X, coma, X, E a la R1X. Estoy formando el conjunto, coma, esto es coma. X al cuadrado, E a la R1X, coma, puntos suspensivos, coma, X a la K-1, E a la R1X. Es decir, que estos son los elementos raíces que se consiguen. Entonces, la solución general debe contener la combinación lineal, dos puntos, fíjense, C sub 1 que multiplica a E a la R1 de X, este que está dado, más C sub 2 por X E a la R1 de X, que es este que está acá, más C sub 3 que multiplica a X al cuadrado E a la R1 de X, más puntos suspensivos, más C, pero este C es K-1, que multiplica a X a la K-1 por E a la R1 de X. Entonces, la solución general, para el caso de que las raíces sean repetidas, debe estar descrita de esta forma que está aquí, como una combinación lineal de esas soluciones. Veamos el caso número 3. En el caso número 3, R1 va a ser igual a alfa más I beta, es decir, una raíz compleja. Entonces, si R1 igual a alfa más I beta es una raíz compleja de multiplicidad K, y voy a subrayar aquí multiplicidad, y acá lo voy a escribir entre comillas. Por supuesto, de la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Con coeficientes constantes. Si R1 es una raíz compleja de multiplicidad de la ecuación diferencial homogénea,
de la ecuación diferencial homogénea, subconjugada o subconjugado que lo voy a llamar R2 y lo voy a escribir como alfa menos I por beta, que es el conjugado de esto. También es una raíz, cuando digo raíz es una solución de multiplicidad K. Volvemos a subrayar multiplicidad. En este caso, la solución general de la ecuación diferencial homogénea con coeficiente constante debe contener una combinación lineal, un CL, de las siguientes soluciones LI. Entonces uno dice, bueno, recuerden que en números complejos, cuando yo tenía la solución compleja, era de la forma E elevado a la alfa por X. Alfa es la parte entera de la raíz del número complejo. Y eso multiplicaba al coseno de beta X. Beta X era la parte imaginaria. Coma. Este mismo término, como yo voy a escribir una combinación lineal que debe ser independiente, es X que multiplica a E a la alfa X multiplicado por el coseno de beta X. De aquí yo puedo conseguir el otro término, que es cuadrado, pero no lo vamos a escribir, vamos a escribir el último. El último sería X elevado, entonces fíjense acá, a la K menos 1, porque este es X a la 0, X a la 1, X a la 2 vendría X a la K menos 1 por E a la alfa X coseno de beta X, coma, y ahora escribo la otra estructura. Sería E a la alfa X, pero con la solución de la segunda expresión quedaría seno de beta X, coma. Aquí me quedaría X, recuerden que esto es continuación de esto, X E a la alfa X multiplicado por el por el seno de beta X, coma, punto suspensivo, hasta que llego al último término, y el último término es X a la K menos 1 por E elevado a la alfa X multiplicado por el seno de beta X. Y resulta que todo esto que está acá debe ser la solución de esa expresión. Bueno, voy a anotar por acá. Para la próxima clase vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Voy a anotar algo por acá. En el transcurso
Oye, qué feo está esto, déjame borrarlo. En el transcurso de esta tarde, y voy a anotar aquí 27/10 del 2020, se le asignará tarea calificada. ¿Ok? Entonces estén pendientes cuando llegue el mensaje para que tengan la primera tarea calificada, que va a ser sobre resolución, aplicación de las ecuaciones diferenciales lineales de orden 1. ¿Oyeron? De orden 1. Vamos a parar esto entonces aquí.